En Ainielle ya no queda nadie, solo el rumor del viento chocando contra unas casas que envejecen en silencio, dejando atrás los recuerdos de quienes habitaron este pueblo del Pirineo aragonés. En Ainielle ya solo queda Andrés de Casasosas, que ya no es nadie, porque la muerte pasa ante él llevándoselo todo consigo. Una lluvia amarilla cala incesante el pueblo y vuelve a darle vida en el teatro principal. Una adaptación del libro de Julio Llamazares que pone encima de la mesa el olvido de la España vaciada y que es toda una reflexión poética. Pues Llamazares decía, y yo coincido con él, que no escribe una obra costumbrista sobre un ciudadano ahí en la montaña. Él escribe una obra poética sobre el tiempo, sobre los abrazos que no se dan, sobre las emociones que no se dicen. Y lo hace en ese lenguaje, porque él dice que le criticaban mucho, dice, hombre, es que la gente de la montaña no habla así, dice, es que yo no escribí un monólogo, yo escribí los pensamientos de ese personaje. En La lluvia amarilla la puesta en escena es onírica y casi fantasmal, gracias a un videomapping que solo nos enseña el verdadero Ainielle al final de la obra. Ricardo Joven interpreta las emociones más profundas y dolorosas de Andrés, que trata de alejar esas voces que aparecen en su cabeza. Voces que hacen un recorrido por la música aragonesa. Un paso por canciones muy conocidas de La Bordeta, una de las jotas más bonitas que yo he escuchado nunca, que es la jota triste, todo deconstruido, todo adaptado a capela, y es como las voces que Andrés tiene interiores. Llamazares plasmó en la literatura el frío terrible de los pueblos deshabitados, poniendo de manifiesto un tema universal. Ahora, del 3 al 6 de febrero, esta obra salta a las tablas con una reflexión profunda y conmovedora que habla de olvido y memoria. Y es que, ¿puede un pueblo existir si nadie es testigo de su existencia?